El gobierno nacional, a través de sus diferentes voceros, en este caso el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo, ha señalado que se está se está gestando un complot para agravar la crisis energética que vive el país. Y también en las últimas horas los trabajadores del sector energético, en un plantón, en una manifestación, han responsabilizado de este supuesto complot al propio gobierno al insistir en la falta de inversión en el sector energético. Usted ocupó la gerencia de Petroecuador y tiene conocimiento desde cerca de cómo está la situación. ¿Hay la posibilidad de que alguien se complote para profundizar la crisis energética o parte de posiblemente decisiones no oportunas o decisiones equivocadas al interior de las autoridades? Buenos días, bienvenida. Buenos días, Licenia. Buenos días, Alexis. Lamentablemente vivimos en una crisis constante que deviene de la falta de políticas claras para el sector hidrocarburífero y en general para el sector energético. Los complots pueden suceder en cualquier momento porque nuestra infraestructura está prácticamente desprotegida. Y esta desprotección no solamente es a nivel físico de contar con personal armado, sino es, repito nuevamente, es por la falta de política energética. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Tenemos un problema grave que es el tema del robo de combustibles, pero es un problema sistémico, un problema que no solamente se debe tratar desde Petroecuador, sino que ya es un problema que lleva muchísimas instituciones inmersas en él. Entonces, si bien es cierto, tenemos al CONSE, que es el Consejo de Soberanía Energética, que trata de articular las acciones, aún no es suficiente. Entonces tenemos muchos cabos sueltos que pueden devenir en una crisis, en agravar una crisis, pero no necesariamente se trata de una persona X, se trata de un grupo X, se trata ya de una situación sistémica y estructural del sector hidrocarburífero y del sector energético en general. El tema de Petroecuador, Marcela, ayer se conoció que se iba a paralizar o se decidió paralizar, por ejemplo, la refinería de Esmeraldas porque hubo un daño. No se ha hecho el mantenimiento en el tiempo oportuno, se forzó y lamentablemente por este fallo obligó al cierre de la refinería de Esmeraldas. ¿Eso refleja la situación interna que vive Petroecuador y que vive la infraestructura energética? Eso refleja la situación nuevamente de la falta de política, no refleja la situación interna de Petroecuador. Petroecuador hace lo mejor de sus esfuerzos para mantener las operaciones y garantizar el abastecimiento de combustibles, pero tú no puedes mantener una operación donde en primer lugar no te dan presupuesto, te lo están sacando. En segundo lugar, tienes muchísimas dificultades en contratación pública y aquí hay que hacer una reforma de contratación pública. Aquí también tiene que participar la Asamblea Nacional. Tenemos que empezar ya a articular acciones para ir mejorando lo que significa la gestión no solo de Petroecuador, sino de las otras empresas públicas que se dedican al sector eléctrico. Es un problema común el que tenemos de compras públicas. Entonces, Petroecuador, ¿qué es lo que ha venido haciendo en el último año? Planificando los mantenimientos que estaban retrasados desde hasta algunos años. Entonces, habíamos identificado que uno de los mayores problemas era el tema de la gestión de compras, porque hay muchísimas personas que apelan a las acciones de protección para torpedear los procesos de contratación. Entonces se empezó con bastante tiempo desde enero a planificar la para de la refinería, que estaba inicialmente para agosto. Esta para de la refinería de la unidad de FCC, la que está actualmente detenida. Que era la unidad que decían que iba a explotar, ¿no? Realmente no va a explotar la refinería porque... Pero es que recuerdo que eso era el cuento, y Fernando Villavicencio metió el cuento ese de que la unidad de FCC va a explotar. Sí. Y yo aquí quisiera llamar la atención a todos los ecuatorianos porque no conocemos y no valoramos nuestra empresa nacional. Es nuestra. Es patrimonio del país. Es nuestro patrimonio. Es la que a nosotros nos asegura tener combustibles. Entonces, y también ingresos para otras actividades. Es nuestra empresa. Entonces, no podemos ir con ese discurso destructivo en contra de Petroecuador. Y yo aquí quiero llamar la atención hacia que la FCC no es el corazón de refinería. La gente es el corazón de la refinería. Las personas que están trabajando en Esmeralda son el corazón de la refinería.
Tomemos en cuenta que... ¿Cuántas plazas de empleo genera la refinería? Este rato no recuerdo exactamente cuántas son en la refinería de Esmeraldas, pero a nivel total, Petroecuador está compuesto por más de 10,000 personas. 10,000 personas que también generan, trabajan para generar sus propios ingresos, pero también mueven la economía nacional. Entonces... ingeniera, esa para de la refinería, ¿cuánto podría durar? ¿Qué trabajos son los que se van a hacer? ¿Y eso qué implicaciones podría tener? Está planificada para alrededor de 60 días. Solamente se va a dar mantenimiento al FCC. Antes ya se dieron mantenimiento a otras unidades que estaban fallando. Entonces, tomemos en cuenta que los mantenimientos han venido siendo diferidos y eso ocasiona que la refinería no pueda alcanzar su 100%, sino siempre está por el 80, 90 por ahí. ¿Cuáles son las implicaciones de parar la refinería? En primer lugar, vamos a tener que importar más combustibles. Entonces, aquí siempre tenemos que mirar hacia la causa raíz de nuestros problemas, hacia dónde estamos erogando más recursos. Y en este caso deberíamos mejorar también nuestras estrategias de cómo comprar más barato los derivados. ¿Esto puede incidir en un incremento en el precio de que se paga por importar esos combustibles? Podría incidir en un incremento, pero siempre depende de cómo esté el mercado internacional y cómo se hagan, cómo reciba Petroecuador las ofertas. Pero siempre hay espacio para mejorar la estrategia de importación de derivados, que esto es bien importante conocerlo porque uno de los puntos para mejorar esta estrategia es tener capacidad de almacenamiento. Nosotros no tenemos capacidad de almacenamiento y esto nos impide que podamos comprar en periodos de precios bajos, sino que compramos cuando necesitamos el volumen que necesitamos. Entonces, estas son partes de las estrategias que se puede hacer para mejorar la gestión financiera de Petroecuador. ¿Y por qué no tenemos esta capacidad de almacenamiento? Nos hemos ido rezagando en el tiempo porque cuesta. Tener tanquería cuesta mucho. Entonces, esto o la podemos tener la capacidad arrendada por fuera o podríamos empezar a desarrollar nuestra capacidad aquí, construyendo. Y tomemos en cuenta que Petroecuador y en general todas las EPs pueden ser un motor muy importante de la reactivación económica. Solamente ustedes imagínense, si nosotros tenemos presupuesto para construir tanquería, se reactivaría todo el sector metalmecánico, que es un sector que realmente genera valor, porque son trabajos que tienen una remuneración mayor. Entonces estamos moviendo la economía, estamos generando riqueza y estamos otra vez dinamizando las compras. Entonces hay que mirar que la gestión es integral. Hay que mirar que las EPs son unas herramientas muy poderosas para reactivar la economía. Y dejar de satanizar lo público. En este caso estamos hablando de empresas públicas que cumplen un rol muy importante dependiendo del sector al cual se dedican, pero que además también forman parte del motor de la economía porque generan trabajo, porque para, por ejemplo, contratar empresas metalmecánicas que se encarguen de la construcción de estos tanques de almacenamiento, van a tener que recurrir a la empresa privada. Eso genera que la economía se mueva. Por supuesto, eso genera que la economía se mueva. Pero hay que dejar de satanizar a lo público. Hay que dejar de satanizar a lo público y hay que empezar a convivir empresas públicas y empresas privadas. Tomemos en cuenta que aquella política, aquel dogma de que la empresa privada es la que genera riqueza, no sirve aquí y no sirve en ninguna otra parte del mundo en el contexto actual. Hay muchas corrientes de economistas y entre ellas voy a llamar un nombre en específico porque es muy importante, se llama Mariana Mazzucato. Entonces ellos están tratando de implementar en el Reino Unido, en Escocia, una forma de movilizar la economía porque también se encuentran estancados y es a través de las compras públicas. Entonces se reconoce la fortaleza institucional del Estado y el Estado es el que va a ir redireccionando cómo se va haciendo las compras públicas para dinamizar los sectores. Entonces, sí, dejemos de satanizar a lo público. Recordemos, yo hago una analogía. Lo público es como aquel armario en el cual nosotros vamos ubicando muchos componentes, pero cuando a este armario se le cae una de las tablas, esos componentes empiezan a romperse, empiezan a caerse y no sirven. Entonces, si nosotros no movilizamos, si estamos viendo que el sector privado no se mueve, si está atascado, está entrampado,
es porque nuestra institucionalidad ha sido mermada continuamente. No hay los permisos para operación se demoran mucho, licencias toman demasiado tiempo y eso va retrasando que la economía camine. Entonces nos va haciendo cada vez más lentos. Por eso es que el discurso del Estado obeso no cabe. No cabe, no es real. Eso es un discurso caduco, por favor. Eso sí quisiera que las personas cada vez empecemos a entender que no existe tal Estado obeso. Lo que existe es mucha gente para ninguna política o poca gente para mucha política. Entonces siempre la forma tiene que seguir a los objetivos. Pero si no nos planteamos ningún objetivo a largo plazo, no podemos avanzar. No podemos avanzar. Marcela, en estos días también se ha generado un debate por el cierre del campo ITT. Hoy mismo la ministra del Ambiente ha cuestionado a la Corte Constitucional y le exige una solución a el lío que llama ella por el cierre del campo ITT. ¿Qué es lo que debe ocurrir? ¿Qué es lo que debería pasar con el cierre del campo ITT? Porque el gobierno está planteando ahora la necesidad de hacer una consulta previa. Vamos un poquito más atrás para responder esta pregunta. Porque esto nace de las políticas internacionales de cambio climático. Entonces, en el cambio climático nosotros tenemos dos aristas para poder afrontarlo. La primera que es mitigación y la otra que es adaptación. En la mitigación lo que se trata es de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y el consumo de energía es el mayor emisor, pero el consumo, no la producción de energía, porque la producción está siguiendo a la demanda. Entonces, el ITT, las medidas de tener la producción, tener las reservas bajo tierra, corresponde a esta área de la mitigación. Pero está muy mal entendida, porque en el discurso, el ITT sonaba un discurso muy potente el momento en que queríamos dejar todas las reservas bajo el suelo. Pero en la realidad es completamente débil, porque la demanda de energía no ha disminuido. Como mundo no hemos hecho prácticamente nada para ir amenorando la demanda de energía. Entonces estos 50,000 barriles que yo tengo aquí, que son muy poquitos con respecto a la totalidad de energía que existe en oferta, van a ser reemplazados por la oferta de otro país. La oferta de Guyana, van a ser también reemplazados por la oferta de renovables en los casos que corresponda. Y nosotros no hemos hecho nada con respecto a mejorar el tema del cambio climático. Y hay que llamar la atención en que nosotros aportamos con el cambio climático en el 0.1%, es decir, no aportamos en nada. Y en reconocimiento de nuestro mínimo aporte es también que el sistema internacional ha configurado responsabilidades diferenciadas. Es decir, nosotros tenemos que enfocarnos hacia otro lado, no hacia disminuir la producción de energía que nosotros podemos ofertar, sino principalmente a las acciones de adaptación. Esto quiere decir a cómo manejamos nuestras cuencas hidrográficas para tener agua, a cómo controlamos las sequías, a cómo controlamos las inundaciones. Pero para todo esto necesitamos recursos. Recursos y política pública, que era lo que usted mencionaba hace un momento. Y una cosa adicional, ya para ir cerrando porque se nos termina el tiempo, ingeniera, es, usted hace un momento decía algo que es totalmente cierto y necesario, y es un poco facilitar esta tramitología que hay detrás de la contratación pública. Y me decían un mensaje de que justamente el contratar empresas de seguridad privada para los campos de Petroecuador se ha convertido en una tortura, de que hay procesos que duran años y que finalmente no se logran concretar, y que por eso los campos y las instalaciones de Petroecuador están desprovistas de seguridad. Al momento actual las instalaciones no están desprovistas de seguridad. ¿Cuál es el problema allí? Que las empresas que están trabajando están haciéndolo bajo un convenio de pago, no bajo no hay un contrato. No hay un contrato porque se entorpece tanta la gestión de compras que finalmente se tiene que ir firmando estos convenios de pago. Pero ¿qué pasa con estos convenios de pago? Que esos convenios de pago no permiten el control que puede hacer Petroecuador a estas empresas. Entonces, el momento en que no puedes hacer un control tan fino, esto se va distorsionando. Ese sí es un problema real. ¿Y qué es lo que se hizo a partir de todo este año? Tratar de subsanarlo y lanzar nuevamente el concurso para contratar seguridad. Es un tema bastante complejo el de la seguridad, puesto que la seguridad está
dando trabajo considerablemente a los pobladores de las zonas. Entonces, cuando Petroecuador contrata la seguridad privada, está movilizando el trabajo y la economía. Entonces, hay que entender mejor cuál es la dinámica de Petroecuador. Hay que entenderla como la estructura que soporta la economía en donde opera.